Ay, qué bonito tiempo, Antofagasta. Siempre el 18 de septiembre siempre se sorprendía con correr carreras en el norte, claramente, y lo mismo con el aniversario al Club Vigo de Antofagasta. El recuerdo para todo lo que hicieron en historia en el norte del país, claramente, siempre la atracción del 18 de septiembre, la feria renunciable y claramente lo que ocupaba la promoción. ¿Cómo están, amigos de Nacho por Streaming? Muy buenas tardes, amigos, en este 16 de septiembre. Hoy competencias en el Club Hípico Concepción, claramente después de las 15:30 horas en Hípica para todos. Bueno, claramente para opinar de lo que ha sido el último domingo el Club de Santiago y claramente el juego más actual que ocupa el domingo. Claramente, pero pensaremos de Antofagasta. A propósito, claramente creo que todos nada creíamos de Antofagasta en la de Caldomir. Cuando claramente el Club de Santiago dejó de correr el domingo, claramente yo creo que muchos estábamos desilusionados porque claramente yo creo que la mayoría de muchos claramente no estábamos de acuerdo que Antofagasta ocupara la promoción del domingo. Claramente cuando estaba en la red Telesport, cuando Telesport ocuparía la programación, claramente, y el tema de que no estaban todavía, claramente por el tema de que no llegaba todo Chile de Telesport, y después, claramente con la red Teletrans empezamos a ilusionarnos, y ahí claramente ya creo que todos empezamos a acostumbrar ya a tener los domingos Club de Antofagasta, que después años más tarde iban baja, y claramente sabíamos el panorama que veía el norte y a lo que sería el año 2012 o 2013 su definitivo adiós. Y yo creo que todos debemos creer en el Club de Antofagasta porque ellos ocupaban la promoción importante, ¿no? Y el juez también, cuando el Hipódromo Chile no corría sus carreras, claramente era la atracción que tenía la hípica chilena en esos tiempos y ayudaba más a los otros hipódromos. Pero a diferencia hoy, claramente, después del 2013, claramente el Club Hípico Santiago de Valparaíso pone lo que ha ocupado la promoción, pero claramente no, ya sabemos que la época de hoy no es así. Y claramente creo que a todo lo que fue el último domingo, cuando sin duda, claramente a pesar del buen juego que tuvo el Club de Santiago, claramente el domingo de pasado fue de lo más deprimente que ha enfrentado el Club Hípico Santiago y claramente, y a lo que fue más que el 3 de agosto pasado, cuando las galerías y las tribunas estaban vacías y claramente la mayoría de los chilenos preocupados del estadio mental esa misma jornada, o todo lo que pasó la jornada anterior con el tema de la suspensión del Hipódromo Chile, o lo que pasaría el sábado, o lo que pasaría en la jornada del 3, o lo que pasaría al mismo momento de lo que fue la tragedia del teniente, que claramente mucha gente no pudo estar, no estuvo presente en el Club de Santiago y muy vacía la galería. Y el bajo rating hasta un punto de sintonía que marcó en apoyo y potrillos en Mega. Tampoco se están salvando la tele para literal. Bueno, por eso yo digo a todo esto, amigos, claramente, yo digo todo esto, amigos, lamentablemente, yo creo que no debe ser grato lo que está pasando en la actividad hípica con programar las carreras en unas fechas que no son para la actividad. Y claramente que tener claro que para el 25 de mayo, cuando se imputó el para fue coincidencia con el Día del Patrimonio. Y eso es lo que se ha mantenido hasta el día de hoy. Y al tema de correr el apoyo potrillo, que claramente, no, claramente sin el Día del Pequeño no era obvio correrlas y tendría que haber sido para el siguiente domingo. O para sido las dos carreras y ese video el Día del Pequeño. Cosa que no sucedió lamentablemente este año y claramente ya sabemos todo lo que pasaría ese fin de semana con la situación de los mineros. Pero claramente yo creo que a los hipódromos les gusta correr cuando quieren, no cuando importa. Cuando pensamos el 2000, Antofagasta nunca pensaba así. Claramente cuando nada creíamos en el norte, porque claro, pues todos queríamos ver las carreras de Antofagasta, tuve que estar obligado a escuchar la radio de carreras, que hoy en la radio nacional, claramente seguir de lo que estaba pasando en el norte y claramente con la información que nos llegaba de a través de la revista Fusta, claramente que era la que teníamos hasta 2009, claramente cuando sin duda todo lo que era la promoción de Antofagasta, claramente no había ninguna más vía, ni los diarios tampoco se traían a mostrar imagen de Antofagasta porque solo se enfocaban con Santiago. Y claramente todos estábamos ansiosos de querer ver a Antofagasta a lo que era 2005 cuando llegaría a la red Teletrans. Pero Antofagasta no pensaba así, porque sabemos que con dignidad siempre correr sus carreras. Claramente, o el tema de correr fecha renunciable, Navidad, 1 de mayo, todos los 18 de septiembre, que era la atracción del norte, y además por el fútbol, porque se jugaba con los grandes del fútbol chileno, el equipo Antofagasta, claramente era la atracción de tener cada 18 de septiembre lo que tenía el norte. Y todo lo que sin duda era la hípica, claramente de correr siempre un jueves domingo, o claramente para poder ayudar a los hipódromos y al tema de que claramente en Santiago estaban más enfocados a celebrar el 18 que jugar partidos o que vivir la hípica. Y claramente ya sabemos que hace un buen rato estas cosas, lamentablemente, ya sabemos que hace un buen rato que claramente ya sabemos después de todo esto se ha perdido mucho el entusiasmo. Y al tema de correr cuando quiere. Claramente cuando pensamos que Antofagasta tenía buenas promociones porque jamás pensaron así. Porque muchos debemos creer los horarios que tenía, el horario, la promoción que tenía, y claramente cuando nadie creía en el norte, y claramente cuando ya se terminó el 2013, todos debimos haber creído en el norte. Y eso no pasó. Y al tema de correr sus carreras, y hoy al tema de que el hipódromo, el Sporting y el Club de Santiago sean los que ocupen la promoción,
pero hoy claramente, 12 años después, estos mismos prefieren correr cuando quieren. Y yo creo que a todo lo que fue el último domingo pasado, porque hay gente que ante tenido la situación de la Supercopa, la seguridad, que mucho preocupó la prensa, claramente sensacionalista, claramente por el tema, claro, y eso tuvieron plata, porque no tuvieron plata para hablar del 11 de septiembre, y a lo que provocaron con la salida de Francisco Vidal de TVN. Y al tema de que hay gente que prefirió jugar desde casa, en Teletra.cl, claramente, o Teletra Móvil, o en el Fonotrack, claramente, o otros que igual fueron al Club de Santiago. Uno optando a ir por auto, no queriendo ir en metro por el tema que cómo están las cosas. Y claramente nada, y nada que festejar los 50 metros, nada que festejar, los argentinos sí. Pero claramente yo creo que ante todo lo que sin duda el tema de jugar, de ir en auto al Club de Santiago, tratando de malos resguardos, evitar situaciones como ocurre, para evitar las situaciones de delincuencia que ocurrieron con la Supercopa, claramente estar ahí hasta el final de la jornada y claramente otros yendo a un Teletrán más cercano para poder disfrutar la actividad y al tema de todo lo que fue el último domingo. Por eso claramente yo creo que eso es lo que está pasando y claramente es el entusiasmo que fuertemente se perdió el día domingo. Porque esas carreras, claramente, el Club Hípico del Sporting tendrían que ser después del 18, pero no en esta fecha. Claramente, eso yo creo que no debe ser muy bueno para la actividad. Correr los primeros domingos de septiembre, que eso estaría bien después del 18, pasando la paramilitar, pero no antes, porque claramente eso es lo que han hecho. ¿Y por qué claramente? ¿Y por qué el año pasado, claramente, el Nacional de Carolina? ¿Por qué el Club Hípico y por qué el Club Hípico le gusta correr antes y no después? Claramente cada lo quiere, le gusta hacer cuando quiere su espectáculo y no cuando importa. El mismo amigo de Falabella, el mismo dueño de Falabella, que es amigo de todos los gobiernos, lamentablemente. Claramente de todo lo que está pasando en la actividad y porque sabemos que ni izquierda ni derecha nada le importa esta figura. Después de lo que se dijo en el Mercurio el otro día, claramente porque sabemos que ni izquierda ni derecha nada le interesa lo mismo de Falabella. Claramente a todo lo que está pasando en la actividad y a todo lo que está ocurriendo. Por eso yo digo a todos estos amigos, no de ser buena decisión de lo que hagan los hipódromos. Y lo mismo el Valparaíso Sporting. Porque claramente el Sporting yo creo que tendría que estar más preocupado del 18 en Viña que realizar carreras y claramente de todo lo que es otra decisión de no participar ayer en la jornada del Valparaíso Sporting por lo que ha pasado en Santiago y ante la amenaza y a todo lo que habló Marcelo Lago, a la amenaza que hinchas del fútbol podrían invadir el 18, la hípica, todos los deportes, porque claramente eso quiere ver el país, con la delincuencia del estadio y no con el otro deporte. Lo que vamos a hablar en la encuesta un reto más, porque claramente a ellos no les importa los otros deportes de este país, solo preocupados de la delincuencia del estadio y claramente todos los cuestionamientos del premio fútbol porque nunca estaban al nadie y estos mismos y se vendieron al gobierno lamentablemente porque claramente a ellos no les importa el espectáculo deportivo. Por eso yo creo que no es momento grato de todo lo que está pasando. Claramente eso es lo que está pasando en la hípica y yo creo que Antofagasta no jamás pensó así en la década del 2000 porque corría sus carreras con dignidad, con hacer la promoción que siempre podía hacerse y no como ellos quieren en Santiago Unville. Claramente eso es lo que está pasando y yo creo que a estos mismos que están despreciando a Concepción, porque claramente a ellos no les interesa Concepción. Claramente sabemos todo lo que ganó la visita de Ariel Gómez. Claro, a Concepción, si a él no le importa Concepción. Él preocupado de Santiago, preocupado de sus amigos que... y claro, no pensar en la trayectoria de su padre que ha tenido por años. Claramente vamos a la hípica, con Don Francisco, con Felipe Camerado, cuántas figuras. Y claramente del premio APE que ganó. ¿Por qué no pensar en el legado de su padre? Y de lo que también hace Caterina Gómez, su hermana, ¿cómo no pensar en ello? Claramente todo lo que han hecho y su hermana por todo lo que ha hecho Caterina Gómez en Vamos Mujeres, de ser el primer segmento hípico o programa hípico dedicado para las mujeres. A dar espacio a la Benita Erra, a Cristian Pontigo, a la Lelia, a cualquiera de más. Y claramente eso no quiere pensar en ello. Claramente sabemos cómo estamos de todo esto. Y el mismo que jamás va a leer la última noticia. Por preocuparse en las redes sociales mentirosas o por defender a su amigo de Mega Noticias. Claro, que el que ayuda al que sale hablando en todos los domingos, porque claramente sabemos que la gente está aburrida y cansada, como ya la Maldonado. Claramente sabemos todo lo que está pasando en este país porque sabemos allá nadie le importa los temas importantes. Y yo creo que todo lo que es todo lo que es la radio de hoy, que solo es hípica, música e información. Nunca otra cosa como el fútbol, porque ya no es así. Por eso yo digo a todo esto, amigos, lamentablemente hay cosas que lamentablemente se están pasando en la raya. Y yo creo que hay que hacer un homenaje al norte del país. Claramente lo que era esta fecha por correr su carrera siempre con dignidad, siempre por la gente y no por andar con otros como Santiago. Claramente ya sabemos todos estos mismos que alguna vez se van a vender al gobierno, los que andan, a los que se preocupa correr cuando quieren, o por el mismo Hipódromo Chile que siguen rejando más su entrada porque la gente lo quiere y lo ama. A estos mismos ni ahí con la actividad, ni con su país, ni con la policía uniformada. Señores, eso es lo que puedo contar en nuestro canal de YouTube Nacho para el streaming y todo lo que estamos comentando en esta jornada de hoy. ¡Vamos con más!